Me veo. Ok. Chévere. Buenas tardes, bienvenidos chicos y chicas. Tengo varias personas conectadas por acá. Bienvenidas a Fren, Elizabeth, María Inés, Maru. Ok. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Perfecto. Buenísimo. Bueno, sean todos bienvenidos entonces a este Way to Talk, que esta vez va a estar dirigido por Daniela y yo tengo el placer de presentarla hoy por acá. Antes de iniciar, quisiera invitarlos pues a seguirnos en nuestro Instagram, Waybetter Team, y también a través de nuestro YouTube y LinkedIn, igual, @WayBetterTeam. ¿Ok? Por allí van a conseguir muchísima información de valor de diferentes áreas, del área de gestión de talento, del área de calidad, de estrategia y, por supuesto, del área de emprendimientos y gestión de emociones que está, pues, llevando o que estamos llevando de la mano de Daniela por acá. Antes quisiera mostrarles un poquito la interfaz. Arriba, en la pantalla donde estamos ahorita conectados, van a conseguir una ventanita de chat de preguntas y respuestas, PIR, o answers, question and answer, Q&A. Y pues allí van también a conseguir una manito, si quieren levantar la mano para participar, vamos a tratar de dejar las participaciones para el final, pero tienen también una carita que les va a permitir reaccionar. Allí tienen pulgar arriba, corazoncito si les gusta algo, aplausos, risas y sorpresas. Pueden usarlas en cualquier momento. Vamos a tener habilitado el chat también para que cualquier duda vayan preguntando por allí y en cuanto tengamos un espacio, pues Daniela va a ir respondiendo, ¿ok? A ver, vamos adelante. Este webinar de gestión emocional para emprendedores tiene una encuesta que para nosotros es muy, muy importante que ustedes pues nos ayuden a responder porque para nosotros también es vital ir mejorando día tras día el cómo hacemos este tipo de acercamientos con ustedes y queremos siempre brindarles lo mejor, ¿no? Entonces aquí les dejo el QR y les voy a estar enviando al chat el link para los que están conectados del celular y no pueden escanear el QR. A ver, les presento entonces ahora sí formalmente a Daniela. Daniela Alcántara es psicóloga clínica con más de 15 años de experiencia. Ha trabajado con personas, equipos y comunidades y desde hace ya unos meses está con nosotros acá ayudándonos y guiándonos en todo el proceso de cómo gestionar nuestras emociones para ser cada día más eficientes, para cumplir con los objetivos, para no desmayar en el proceso y pues también poder disfrutar el camino, no solo ver hacia la meta, ¿no? Y pues a través de ella también podemos llegar a distintos de nuestros clientes, ayudándolos como empresas a mirar desde un ángulo diferente, que a veces se olvida porque estamos tan enfocados en vender, en generar los ingresos, en que los resultados se cumplan y que los objetivos se cumplan, que nos olvidamos de que trabajamos con gente. Y de eso se trata hoy lo que nos va a hablar Daniela, cómo vamos a gestionar nuestras emociones para disfrutar el camino y disfrutar el proceso. Así que sin más, bienvenida, Daniela. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Siempre me cuesta acostumbrarme al principio a hablarle a una computadora sin cara, pero bueno, ya poco a poco nos vamos acostumbrando. Bueno, un poco como comenta Maygelis, la idea aquí es como ver una cara diferente a emprender, ¿ok? Sobre todo emprender en Venezuela, que es lo que nos atañe hoy y bueno, donde estamos la mayoría. La idea es entender qué elementos que no estamos viendo, como pueden ser los internos, los emocionales, están interviniendo en potenciar o anclar mi emprendimiento. ¿Ok? Y también ver cómo puedo yo gestionarme emocionalmente para enfrentar lo que significa emprender en este país hoy en día, que bueno, no es secreto para nadie la situación de incertidumbre a la que constantemente nos vemos enfrentados vivir día a día en Venezuela, más aún si decidimos emprender en este país, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver lo que significa eso, sostener en vez de resistir
y bueno, que lo que eso involucra de una mirada más humana al liderazgo y a la resiliencia, ¿no? Entonces, ¿qué significa sostener? Entonces, en Venezuela, sostener no significa solo mantener un negocio, sino hay que sostener el estado de ánimo, la esperanza de que las cosas van a funcionar, de que vamos a lograrlo a pesar de la incertidumbre, mantener nuestra salud mental contra todas las vicisitudes y contra todo pronóstico, mantener los vínculos y sobre todo mantener nuestra energía a tope, porque sin duda alguna los retos a los que nos enfrentamos en este país lo ameritan. ¿Ok? Entonces vamos a ver la diferencia entre sostener y aguantar. Cuando yo hablo de sostener, estoy hablando de adaptabilidad, ¿ok? Sobre todo el tema de adaptarse a. Cuando les digo aguantar, yo creo que se nos viene a la imagen como estar como aguantando una puerta o como estar aguantando algo para que no se caiga. Requiere como rigidez, estoy como en tensión, ¿ok? Estoy reaccionando me estoy desgastando. Cuando hablamos, incluso hasta como usamos la palabra, no es que aguantar a mi marido o aguantar esta situación. Cuando decimos aguantar, suena a algo que nos está desgastando y que eventualmente nos va a drenar, nos va a dejar sin energía. ¿Ok? En cambio, cuando hablamos de sostener, nos evoca más la foto que está allí, más como sostener algo en el tiempo, lograr entender qué es lo que amerita para yo poder tener esto que anhelo o deseo o actualmente tengo en el tiempo, sostenerlo en el tiempo. Nosotros no hablamos aguantar en el tiempo, eso no se dice. Uno habla de sostener en el tiempo. Entonces, un poco la idea aquí es entender que lo que queremos es sostener nuestro negocio. No queremos ir aguantando, ir apagando fuego, ir viendo cómo hacemos para surfear la ola, porque ya nos hemos dado cuenta que esta ola ha sido larga, se mantiene, continúa y no podemos estar esperando a que las situaciones cambien para nosotros poder tener un negocio exitoso. Entonces, ¿cuál es la mirada de este webinar? Y bueno, y posteriormente el curso que vamos a tener, porque esto es solo un abreboca de lo que viene la semana que viene, que son 3 días intensivos de trabajar con este tema. Pero bueno, es importante entender de que aquí no vamos a hablar de finanzas, no vamos a hablar de productividad, ¿ok? Esto es un espacio para entender qué es lo que está pasando adentro cuando afuera todo se mueve, cuando afuera todo es constante cambio e incertidumbre, que es lo que estamos viviendo actualmente en el país. ¿Ok? Entonces vamos a mirar cómo el cuerpo y la mente y las emociones afectan en nuestras decisiones, en nuestros vínculos laborales, en nuestra manera de liderar. ¿Ok? Porque definitivamente una cosa que vamos a aprender aquí es que todo lo que tiene que ver con la emoción y la mente está estrechamente vinculado con nuestro cuerpo, con nuestras reacciones fisiológicas y sobre todo en la manera en cómo actuamos ante lo que sea, ante cual sea el estímulo externo que tenemos e interno, que eso ya también lo vamos a ir explicando. ¿Ok? Entonces, a ver, en Venezuela el cambio no es una excepción, es la norma. En Venezuela todo está constantemente cambiando. Una reforma tributaria, o en aduanas ahora las normas no son estas, sino que son las siguientes. Cada 1, 2, 3 meses nos cambian las normas del juego, constantemente, sobre todo para las personas que están emprendiendo. Nunca nada es estático y las normas siempre están cambiando. Eso hay que entenderlo, ¿ok? Entonces, ahora, ¿cuál es mi papel? Entender cómo funcionan o cómo reaccionan ustedes ante este cambio. Entonces, el cambio como seres, como animales evolutivos, porque somos evolutivamente, somos animales, ¿ok?
el cambio representa una amenaza, ¿ok? Siempre vamos a ver el cambio como esto es nuevo y lo nuevo genera incertidumbre y la incertidumbre tiene cierto grado de amenaza atado a él. Entonces, eso hace que el cuerpo, una parte primitiva del cuerpo que busca sobrevivir, se encienda, ¿ok? Esta parte primitiva del cuerpo no entiende que es una reforma tributaria o es un tigre que va a venir y me va a comer, ¿ok? Esta parte no razona, simplemente le llega un mensaje de hay una amenaza y yo activo ciertas partes del cerebro para que mi cuerpo esté en estado de alerta y así yo pueda enfrentar lo que está sucediendo, ver si es una oportunidad, si es una amenaza y qué tengo que hacer. Esto es sumamente adaptativo porque si no como especie no pudiésemos sobrevivir. Por eso es que tenemos esta estructura primitiva que de alguna manera compartimos con muchos animales. ¿Por qué? Porque no la vamos a evolucionar como pueden ser, por ejemplo, los instintos, que ya casi no tenemos ninguno, porque nuestro córtex prefrontal ha ido sustituyendo las conductas instintivas que pueden tener, por ejemplo, todos los demás animales. Entonces, hay cosas que vamos evolucionando, pero esta en particular es un sistema que es muy adaptativo, que nos ayuda a sobrevivir y por ende está allí, igual que cualquier otro animal. Esto es importante que lo entendamos. Tenemos una parte de nuestro cuerpo primitiva que reacciona siempre ante cualquier señal de amenaza y no reconoce qué tipo de amenaza es. Entonces, cuando nos sentimos amenazados, se activa un sistema primitivo detrás de nuestro cerebro que se llama el sistema nervioso simpático, ¿ok? En lo que se activa ese sistema, empezamos a acelerarse el corazón, se dilatan nuestras pupilas, nos sentimos sudorosos, ¿ok? Esa sensación de que algo no está bien se activa inmediatamente en nuestro cuerpo, primero que la mente, primero que la conciencia de vienen estas reacciones. Y el sistema simpático activa tres maneras de afrontar o de responder. Es o luchar, huir o paralizarme. ¿Ok? En los animales esto depende del tipo de estímulo, dependiendo si es inminente, el tipo de amenaza, o sea, es muy diferente a si soy un pajarito y me estoy enfrentando a una culebra, a si soy un pajarito y de repente veo, no sé, una araña. ¿Ok? Entonces, dependiendo del tipo de amenaza, los animales van a responder en función instintivamente luchar, huir o paralizarse. ¿Ok? Cuando los animales hacen los muertos, ese tipo de cosas. En nuestro caso, nosotros no respondemos instintivamente de una manera u otra. Nosotros elegimos, según nuestra personalidad o según lo que percibimos como la amenaza o lo que aprendimos o cómo nos defendemos de ciertos estímulos, elegimos una manera de responder y normalmente tenemos una manera preferida de responder. Fíjate la gente que es más peleona, que no le huye a un conflicto, que ante todo lo que responde es luchar, o sea, controlar, ver qué hago ante esto. Yo voy a controlar la situación, yo voy a buscar producir más, yo voy a buscar qué es lo que yo voy a hacer cuando me siento amenazado, cuando siento miedo. Hay otras personas que más bien evitan, se distraen en otro tipo de cosas, tratan de obviar o hacer que el problema no existe para tratar de no sentirse tan amenazados. Y hay otras personas que tienden más a paralizarse, ¿ok? A quedarse como sin energía, sin dirección, se quedan como que haciendo lo mismo porque no saben qué más hacer y se quedan como en blanco, ¿ok? Entonces, este sistema es muy adaptativo, ¿ok? Como ya les dije, porque el prepararnos a una amenaza, que todo nuestro cuerpo esté alerto para responder ante una amenaza, nos ayuda a sobrevivir. El problema es cuando esto se cronifica, ¿ok? Porque nuestro cuerpo entra en estado de supervivencia. O sea, ya no estamos viviendo, ya no estamos resolviendo, ya no somos ejecutivos, sino que este sistema, que además ya dije que es primitivo, que no piensa,
se está activando constantemente, ¿ok? Y no estamos generando estrategias para calmarlo. Entonces estamos constantemente, si somos de luchar, tratando de controlar, tratando de producir más, tratando de evitar conflictos, distrayéndonos para no enfrentar la realidad. O sea, estamos, en vez de manejar el problema, estamos constantemente con nuestras alarmas prendidas y generando ruido interno que no nos permite pensar y realmente resolver. O incluso hasta ver el problema por cómo es. Porque muchas veces también interviene la interpretación y ahí vamos a ver más adelante. Entonces, si no logramos ver qué es lo que está pasando, nuestro sistema parasimpático, que es el que nos calma, el simpático nos activa cuando hay una eventualidad y el parasimpático es el que nos dice, ok, ya, estamos fuera de peligro y entonces vamos a regresar a nuestro status quo, vamos a regresar a nuestra línea base. Todo esto hablando del cuerpo y mi reacción fisiológica, ¿ok? Entonces, cuando la amenaza no se detiene, el cuerpo nunca descansa. Entonces, si nosotros no sabemos identificar qué estímulos son amenazantes para nosotros y qué de allí afuera que está interviniendo en mi negocio o que yo lo estoy viendo como amenazante, no lo logro identificar y no logro ver cómo me afecta, mi cuerpo se va a ir automáticamente prendiendo, estando en constante alarma. Y entonces, ¿eso qué va a generar? Si mi cuerpo no descansa y yo tengo el sistema simpático activado constantemente, llega un momento en donde, primero, no voy a conectar este sistema con la mente porque no hay corticalización, no hay pensamiento. Y segundo, voy a responder constantemente desde el miedo. ¿Ok? Más exigencia, más control, menos reflexión. ¿Qué me lleva a eso? Irritabilidad, falta de concentración, fatiga, insomnio, porque mi cuerpo está agotado de estar prendido constantemente sin lograr comprender lo que está pasando. Yo estoy en modo supervivencia, mi cuerpo siempre va a buscar responder. Nunca nos vamos a quedar, el cuerpo nunca se va a quedar paralizado. El cuerpo siempre va a responder. Entonces, si nosotros no le damos respuestas a estas amenazas, él no va a dejar de responder, porque si se paraliza, morimos. Eso es lo que él interpreta. ¿Ok? Entonces, una de mis marcas y una de las cosas que a mí me gusta mucho enfatizar es que se entienda esto, se entienda la conexión biológica que hay detrás de las emociones y que hay detrás de las habilidades blandas, porque cuando entendemos que esto es fisiológico, nos damos cuenta de que esto no es una brujería o que las emociones o la psicología va por un lado y todo lo demás va por el otro. Esto está totalmente interconectado y negarlo o hacer que esto no existe o que esto no es importante no va a desaparecer ese hecho y no va a dejar de que nuestro cuerpo responda. Entonces, no hay ningún tipo de estrategia que funcione si el cuerpo que la ejecuta cree que está en peligro. ¿Ok? Porque el peligro, ya vimos que se despiertan todas las alarmas, estamos con una serie de reacciones fisiológicas en nuestro cuerpo y nuestra mente no logra pensar de esa manera. Se activan los mecanismos de defensa y los mecanismos de defensa son automatismos. No nos podemos detener en lo que esto representa porque esto es un tiempo muy corto, pero el mecanismo de defensa representa automatismos. Automatizamos ciertas conductas para defendernos de estímulos que en la antigüedad percibimos que eran amenazantes. Entonces, si estamos en automático, no hay manera que generemos una estrategia efectiva que funcione ante un problema en que nos estemos enfrentando con nuestra empresa personal o en el ámbito que sea. ¿Ok? Entonces, les voy a dar, aquí no me voy a detener mucho, pero les voy a dar un pequeño entendimiento de que esta manera de pensar o de ser no solo viene de nosotros mismos y de nuestra historia, sino viene también de un mandato cultural. ¿Ok? Y aquí, por supuesto, como estamos hablando de sostener un negocio en Venezuela, vamos a hablar del mandato latinoamericano venezolano del todo bien. ¿Ok? Que es una frase que nos enseñó
a sobrevivir, pero también a negar, ¿ok? Y este mandato es lo que hace muchas veces también que no sea tan difícil asistir a espacios como estos o inscribirnos en cursos que hablen de emociones, habilidades blandas, porque interpretamos como que no estar bien o sentirnos mal con cosas negativas y entender de que eso no es que soy solo yo, es que eso es algo que culturalmente se nos ha enseñado como latinoamericanos y como venezolanos, ¿ok? Entonces, el estar bien se empieza a convertir como en una obligación. Yo me acuerdo cuando no, que Venezuela era el país más feliz del mundo. Entonces, se forma parte como nuestro gentilicio y casi que tenemos como, nos sentimos obligados. Ah, bueno, no, nosotros somos el país feliz. Aquí no importa lo que pase, nosotros siempre estamos felices, ¿ok? Entonces, ese optimismo, que es muy positivo, que nos puede traer muchas cosas buenas, por eso es que la gente ama a los venezolanos, porque definitivamente tenemos un gentilicio espectacular, pero también cuando es sin conciencia, cuando no nos damos cuenta de que esto forma parte de nuestra cultura, pero no es quienes somos y no puede regir cómo reaccionamos ante todo, se convierte en negación, ¿ok? Y negar lo que nos está pasando, negar nuestra respuesta fisiológica, negar que algo nos incomoda, que nos pone tristes, que nos da rabia, etcétera, genera cansancio, ¿ok? Y negar el cansancio no nos hace fuertes, sino simplemente nos desconecta, desconecta la mente del cuerpo, desconecta nuestras reacciones fisiológicas de nuestra mente. Y eso hace que todo el cuerpo se desregule y, como les comenté anteriormente, que nuestro cuerpo esté constantemente activado. Ahorita que está súper de moda lo del tema del cortisol y que el cortisol destruye nuestra vida. Ahí es donde viene. Cuando acumulamos demasiado cortisol es cuando nuestro cuerpo está constantemente diciendo estoy en peligro. ¿Ok? Entonces, en Venezuela el todo bien es más que una frase, es una forma de sobrevivir. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa en Latinoamérica? Hay escasez, hay inestabilidad política y económica constantemente. No es solo ahorita los venezolanos, la coyuntura que sentimos como esta inestabilidad económica y política. Esto ha pasado a lo largo de la historia en toda Latinoamérica. Latinoamérica tiende a ser un continente inestable, inestable políticamente e inestable económicamente, en donde hay escasez de recursos frecuentemente y hay mucha incertidumbre. Y entonces el humor, la música, la fiesta, el estar bien, la risa, se convierte en una tabla de salvación, se convierte en lo que el recurso que hemos conseguido como continente para sobrevivir, ¿ok? Pero también nos enseña mucho a negar muchas cosas, no es entonces sorpresa que normalmente los latinoamericanos, eso tendemos, se tiende más al machismo, se tiende más a ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque tendemos a negar muchas cosas y a surfear olas simplemente, bueno, porque esta actitud nos ha ayudado a sobrevivir ante la incertidumbre. ¿Ok? Lo que yo quiero ahorita aquí es como reconfigurar sus cerebros para entender de que hay otras herramientas que nos pueden ayudar a surfear la incertidumbre que no sea negarla o que no sea esperar a que algún día se acabe. Porque la historia nos dice que así cual sea la coyuntura que está pasando por Venezuela, se mantenga o continúe, se alterna el poder, no se alterne, pase lo que pase, en Latinoamérica normalmente los contextos económicos y políticos son de incertidumbre. Entonces no importa lo que pase, nosotros si vivimos en Latinoamérica, vivimos en Venezuela, tenemos que saber que hay que adaptarse constantemente a los cambios. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos enseñó todo estar bien? Bueno, a ser optimistas, a tener fe, a seguir adelante, estupendo. Pero ¿qué es lo que nos cuesta? ¿Cuál es el costo emocional? Negar el cansancio, ignorar el miedo, no pedir ayuda. ¿Ok? Entonces, cuando el estar bien se convierte en obligación, sentirse mal, la contraparte, entonces sentirse mal
se interpreta como fracaso, se vive como fracaso y nadie quiere sentirse fracasado. Entonces, como yo no me quiero sentir que soy un fracaso, como yo no quiero ir contra lo que a mí me enseñaron, entonces yo prefiero negar el cansancio, negar que tengo miedo, negar que me siento mal, hacerme como que si todo está bien para no sentir, porque lo contrario significa que lo estoy haciendo mal. Y eso es una de las cosas que quiero que entiendan, que eso no es así. Las emociones negativas son brújulas que nos ayudan a entender que algo no está bien y nos pueden dar el control de cambiarlo. Pero si estamos con un frame of mind cultural de que esto es fracasar o de que esto es estar haciéndolo mal, entonces vamos a estar ignorantes a estas señales que nos está dando el cuerpo de alerta. ¿Ok? Entonces, el optimismo sin conciencia se convierte en negación, esto ya todo lo hablamos, y la negación prolongada se transforma en enfermedad. ¿Ok? Entonces, lo que no reconocemos, lo que no nombramos, el cuerpo responde y habla por nosotros. Porque, como les dije, el cuerpo no se va a detener nunca. El cuerpo siempre va a buscar la manera de sobrevivir. Así tú no lo quieras ver, así tú quieras negar todo, el cuerpo va a buscar las salidas para sobrevivir. Y estas maneras de buscar sobrevivir, paradójicamente, nos enferman porque tiene el cuerpo en constante alerta. Entonces, el verdadero liderazgo emocional no consiste en tener siempre las respuestas. O sea, no vamos a hablar aquí de que entonces vamos a ser perfectos. La idea es tener espacios para las preguntas. La idea es entender de que hay cosas malas o negativas o retos dentro de mí, hay emociones negativas dentro de mí que yo debo atender y gestionar para poder entonces liderar un proyecto y liderar a un grupo de personas para que mi emprendimiento sea exitoso. ¿Ok? Entonces, entender que mostrar esa vulnerabilidad de que yo no soy perfecto, de que yo no me las sé todas, de que yo no siempre estoy feliz, no es señal de debilidad. Más bien es inteligencia emocional aplicada. O sea, esto que, la inteligencia emocional, ¿qué es esto? Es tener, escuchar, es saber, es tener un canal directo con esa vocecita interna y con esas respuestas fisiológicas de nuestro cuerpo. Es entender qué pasa en nuestro cuerpo cuando me sudan las manos, cuando me pican las manos, cuando siento que no puedo tragar, cuando siento una presión en el pecho. ¿Qué significa eso para mí? ¿Qué emoción estoy sintiendo yo cuando esas cosas me están pasando? Porque esa es la única manera de entender algo está mal. Y cuando entiendo que algo está mal, lo puedo controlar y lo puedo cambiar y lo puedo gestionar. ¿Ok? Entonces, sostener no es resistir en silencio. Muchas veces nos pasa esto, nos pasa que porque sentimos que somos líderes, porque sentimos que un proyecto depende de nosotros, tenemos que resistir y callarnos. O sea, nosotros no somos lo importante es el proyecto y lo importante es seguir, darle, darle, darle y darle. No, hay que reconocerse humano, hay que seguir pero con conciencia, entender que somos seres humanos, que las cosas nos afectan, que los cambios nos afectan, que hay cosas que son triggers, o sea, que nos encienden cosas internas y todo esto hay que entenderlo para yo ser consciente y bondadoso conmigo mismo y que mis rollos no le salpiquen a mi entrenamiento, a mi emprendimiento, a mis empleados, ¿ok? La resiliencia no nace de negar el dolor, sino de integrar el dolor, ¿ok? Se transforma en todo está siendo de una manera, no es que todo está bien, las cosas son como son y yo elijo entenderlas, interpretarlas y percibirlas de la manera en que sean oportunidades y que no sean anclas, ¿ok? Entonces, a ver, la mente flexible, el cuerpo que habla y la percepción del estrés. Aquí vamos a hablar de un tema importantísimo, que es cómo vivimos el estrés y cómo interviene la flexibilidad en el estrés o cómo percibimos los eventos externos. ¿Ok? A ver, todos vivimos el estrés de forma diferente. Entonces preguntarse, ok, pero ¿por qué?
tenemos personalidades diferentes, ¿qué es lo que está pasando? No todos los emprendedores tampoco viven el estrés igual. Hay ciertos emprendedores que el estrés los impulsa y hay otros que los paraliza, ¿ok? Entonces, lo interesante del estrés, que muchas veces, ¿qué es lo que pensamos? No, es que Venezuela es estresante, es que emprender en Venezuela es estresante. Lo estresante no es lo que está afuera. Lo estresante es cómo nosotros interpretamos lo que está afuera, ¿ok? Esto aquí es clave y es vital que lo entendamos. La diferencia está en la percepción que tenemos de nuestros recursos para enfrentar estos desafíos. Entonces, no es que el país está cayendo, es cómo yo interpreto eso hasta que está pasando afuera y cómo pienso yo qué herramientas tengo para enfrentar aquello que está pasando. ¿Ok? Entonces, si yo pienso, si yo siento que no tengo herramientas, voy a vivir todo lo que está pasando afuera como una amenaza y allí nace el estrés. Pero si yo siento que tengo las herramientas, lo voy a vivir como un reto. ¿Ok? Esto es la raíz del estrés y lo describe Lazarus y Folkman, que son estos dos sujetos que están aquí, que entendieron que realmente el evento en sí no es importante y no es lo que nos genera el estrés, sino cómo yo lo evalúo internamente. Entonces, el estrés aparece cuando la situación que enfrento parece más grande que mis recursos para afrontarlo. Entonces, dependiendo de lo que yo siento que son mis recursos y cuáles son realmente mis recursos, va a depender de cómo yo interpreto la situación como estresante o como reto, como amenaza o como oportunidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué vemos aquí? Que cuando yo cambio mi percepción de mi entorno, cambia el cuerpo y mi reacción fisiológica a el entorno. ¿Ok? Entonces, ¿podemos cambiar Venezuela? No podemos cambiar Venezuela. ¿Podemos cambiar que la aduana cambie cada 2 segundos? No, nada de eso lo podemos cambiar. ¿Ok? Entonces, lo que yo sí puedo cambiar es cómo yo percibo, las herramientas que yo percibo tener para enfrentar estos cambios. Si yo siento que tengo las herramientas, el cuerpo se calma, ¿ok? Y si yo siento que no puedo, el cuerpo se tensa porque está en constante amenaza. Entonces el cerebro no va a distinguir entre una amenaza real y una amenaza imaginaria. Entonces si yo siento que no puedo, si yo siento que no sé, a pesar de que esa amenaza es imaginaria, porque es un pensamiento, no es algo concreto, no es algo real, va a ser una amenaza que va a despertar esta parte primitiva de nuestro cerebro. ¿Ok? Entonces, por eso, aumentar mi percepción de competencia a través de formaciones como estas, a través de generar comunidad, a través de generar sistemas dentro de mi trabajo, eso reduce mi estrés fisiológico y por ende, si tengo menos estrés fisiológico, voy a tener menos ruido interno y más capacidad de pensar. Y si yo, mientras más puedo pensar, más flexible se hace mi cerebro a buscar soluciones alternativas. Entonces, el poder de formarse. Entonces, aprender no solo es cambiar lo que sabes, sino que aprender cambia cómo tu cuerpo interpreta el peligro. Mientras más yo sé, mientras más yo me profesionalizo, mientras más yo busco aprender de estrategias de mercadeo, de finanzas, este tipo de cursos, habilidades blandas, mientras más yo me formo y aprendo, aumenta mi percepción de capacidad de enfrentar los problemas y por ende vamos a reducir el estrés. Entonces, cada nuevo conocimiento, además, crea nuevas rutas neuronales y nuestro cuerpo y nuestro cerebro aprende a responder de maneras distintas ante los eventos. Entendemos que hay varias maneras de resolver problemas, por ejemplo. Entonces, la formación técnica emocional
genera nuevas rutas neuronales, nuestro cerebro se siente más competente y objetivamente es más competente para enfrentarse a los cambios. Y esto aquí hablamos de plasticidad cerebral, no me voy a detener en este término, es un término complejo que habla de la capacidad que tiene nuestro cerebro para adaptarse y para cambiar ante adversidades. Por ejemplo, si tenemos un accidente y perdemos una parte de nuestro cerebro, otras partes de nuestro cerebro empiezan a adquirir esas funciones. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro tiene la plasticidad suficiente para asumir las responsabilidades que tiene esa zona dañada, o cuando nos da un ACV o algo de esto, ¿ok? Esta plasticidad cerebral también sirve para aprender cosas nuevas, para hacer nuevas conexiones neurales. Venimos con cierta plasticidad cerebral desde que nacemos, pero también la podemos cultivar. Esa capacidad finita que tenemos, que tiene nuestro cerebro de ser plástico, la podemos cultivar, ¿ok? Y mientras más plásticos somos, mientras más flexibles somos, y luego aquí interviene otro término que es la flexibilidad cognitiva, en la que tampoco me puedo detener, pero es nuestra flexibilidad de pensar rutas alternas, nos atrevemos entonces a ser más creativos. Y no es secreto para nadie que la creatividad es uno de los signos o de los indicadores de éxito. ¿Ok? Mientras más flexibles y creativos podemos ser, vamos a poder conseguir soluciones alternas y vamos a poder tener más éxito en lo que sea que nos planteemos en nuestras vidas, como puede ser un emprendimiento, un negocio. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando no estamos atentos a estas cosas, cuando no escuchamos esta voz interna y estas señales fisiológicas de nuestro cuerpo, aparece, el dolor empieza a expresarse en el cuerpo, ¿ok? Esta angustia o este miedo o esto que parece ser emocional empieza a traducirse como dolencias físicas, como puede ser dolor en nuestros músculos, cabeza, cuello, espalda, insomnio, colon irritable, nudos en la garganta, que nos sentimos que no podemos tragar, que la comida no nos cae bien, etcétera, etcétera. Esto es la somatización, ¿ok? Como el cuerpo es el portavoz de la emoción no dicha. Entonces es cuando les digo, podemos pensar que las emociones son brujería, que son tonterías, que los psicólogos lo que hacen es hablar tonterías. Pero esto es una realidad fisiológica, que no importa cómo nosotros lo pensemos o no importa cómo nosotros lo queremos negar, esto va a ocurrir, ¿ok? Y hay que entender que esto no es debilidad, esto es información biológica. Cuando nosotros estamos, que no podemos dormir, cuando nosotros tenemos constantemente problemas gástricos, cuando yo tengo constantemente dolor de cabeza, y ya yo descarté que no es que tengo un tumor en el cerebro o no es que tengo una falla o lo que sea, yo tengo que llamar eso a mi atención y decir qué está pasando, qué no estoy atendiendo, qué estoy negando, qué estoy dejando a un lado, donde llegó al límite en que mi cuerpo se tiene que expresar por mí. ¿Ok? Entonces hay que verlo como señales y no como debilidad. Y aquí entra el efecto nocebo, ¿ok? Y hasta ahorita les he hablado siempre de un estímulo externo, cómo lo interpreto yo y si lo interpreto como amenazante o no, etc. Pero el efecto nocebo, que va un poco más allá, que es, no tiene que haber un estímulo afuera concreto. Solo con un pensamiento, solo con que yo anticipe que algo va a pasar, genera cambios en mi cuerpo. Este efecto nocebo es como lo que sabemos más el efecto placebo que el nocebo. Cuando pensamos que una pastilla nos va a ayudar, nos las tomamos y genuinamente nos ayuda, aunque la pastilla sea azúcar, ¿ok? Porque nuestra mente cree que esto es algo que me va a quitar el dolor de barriga, por ejemplo. El efecto nocebo es el contrario. Cuando yo creo que algo malo va a pasar o que yo, no sé, yo soy mala para hablar en público. Entonces, no es que no estoy preparada, no es que yo no sé el tema, no es que nadie me está poniendo una cara rara o no es que nadie está dudando de mis competencias. O sea, no hay un estímulo externo, hay solo una idea de que yo no soy buena para esto.
Y ya eso activa mi sistema simpático de que hay una alarma y de que yo debo responder como si un tigre me fuese a comer. ¿Ok? Entonces, hay que entender que no solo es la manera en cómo interpretamos lo que está pasando afuera, también son los mensajes internos que nos damos, que son estímulos imaginarios, que no existen en el afuera, sino que están dentro de nosotros y afecta. Si yo tengo una preconcepción de que me va a ir mal en una reunión o de que este proveedor no me convence, me va a ir mal en la reunión, el proveedor me va a fregar, porque ya yo ando con una actitud que va a generar, y luego en el curso vamos a hablar de la profecía autocumplida, y vamos a ver que además todo esto de que les estoy hablando son conceptos científicos ampliamente comprobados que ocurren. Causamos nuestros pensamientos y nuestras ideas que no existen en el afuera, se concretan en realidades externas gracias a no entender que están en nuestro imaginario, que todavía no son reales y que tenemos la capacidad de cambiarlo antes de que sucedan. ¿Ok? Esto es muy importante. Entonces, de esta manera logramos redefinir el estrés. El estrés no se elimina evitando el conflicto, como muchas veces sentimos. Bueno, no, me tengo que alejar de las malas vibras, de la gente que me baja el chi. Entonces sentimos, bueno, tengo que evitarlo. Para no sentirme estresado, tengo que evitar. No, no, no. La idea es interpretarlo desde otro lugar. Es ver qué tengo yo adentro para enfrentar esto que está pasando para que no me genere estrés. La clave no es eliminar la presión, sino entrenar esta respuesta interna ante cómo yo voy a enfrentar esa presión. ¿Ok? Entonces la regulación emocional transforma la tensión en crecimiento. ¿Ok? Entonces, aquí viene una cosa bien chévere, que de nuevo no nos vamos a poder detener mucho, pero aquí está el modelo VUCA. Este modelo se creó, es un modelo estadounidense que se creó en el ámbito militar con la Guerra Fría, ¿ok? Que describe entornos caóticos cambiantes, en donde no hay un enemigo definido, ¿ok? El tema, ¿cuáles eran las estrategias militares hasta el momento? Bueno, guerras reales. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Está pasando algo, nos están atacando, hay un enemigo allá afuera, hay tierra que nos están quitando, nos están poniendo. Cuando llega la Guerra Fría, que todo es como psicológico, que todo es como amenazas, que todo es contrainteligencia, decimos, ok, esto es una situación que no entendemos, porque no es guerra, no sabemos bien qué hacer, es algo que está donde no hay un enemigo definido, donde las amenazas son múltiples, donde son ambiguas y donde las reglas del juego ya no están tan claras, ¿ok? Entonces, tuvieron que crear un sistema de cómo poder seguir anticipándonos, cómo poder seguir generando estrategias, cómo poder seguir siendo estratega ante una situación como esta, en donde parece, por ejemplo, el típico caso de, no, es que hay que hacer un presupuesto, es que en Venezuela no se puede hacer presupuesto, eso es imposible, porque en Venezuela hoy las cosas cuestan una cosa y mañana cuestan otra. ¿Cómo va a hacer un presupuesto? Y entonces uno se pone a pensar, ¿cómo hago un negocio si no puedo hacer un presupuesto? No, sí se puede hacer. Sí puedo hacer un presupuesto basándome en un contexto cambiante, generando estrategias que me permitan hacer un presupuesto a pesar de que el ambiente no es estático ni predecible. Y para esto funciona este sistema. Porque se llama VUCA, es volatilidad, uncertainty, que es en gringo, que es incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Entonces, esto no es un modelo que va a eliminar la incertidumbre, simplemente me va a ayudar a generar un mapa de cómo adaptarme a esta incertidumbre. Entonces, la incertidumbre ya no es un obstáculo que se hay que resolverlo, ¿ok? Que es lo que vivimos pensando, bueno, no, cuando por fin las cosas se estabilicen en la región, cuando por fin logremos estabilidad económica, cuando por fin tengamos una moneda dura, cuando por fin llegue Zulano, llegue Sutano, cuando por fin se resuelva esto, entonces yo voy a poder estar tranquilo, yo voy a poder planificar, yo voy a poder ser estratega. Olvídense, eso no va a pasar.
eso no va a pasar. O sea, la historia nos dice que el país donde vivimos, eso no va a pasar. Pueden haber momentos mejores y momentos peores, pero la incertidumbre del cambio siempre va a estar presente. Entonces, la idea no es resolver el obstáculo, la idea es aprender a habitar ese espacio, aprender a planificar a pesar de los obstáculos y entender de que este es mi contexto y no tengo que esperar a que cambie. Tengo que entender de que mi contexto es que yo vivo en un sitio donde todo cambia. Ese es mi contexto. En función a eso, tengo que planificar. ¿Ok? Entonces, ahora, hoy en día, a pesar de que Venezuela se parece mucho, o sea, ahorita de hecho estamos en algo que se parece demasiado a una guerra fría, se parece muchísimo a la guerra fría de Estados Unidos y Cuba, esto se parece mucho a eso. Está generando una situación muy similar. Entonces, entender los preceptos básicos de este modelo nos va a ayudar a conseguir un mapa claro de cómo planificarnos, cómo planificar mi negocio en este ambiente. No vamos a esperar a que cambie. Vamos a lograr ser exitosos en este ambiente. ¿Ok? Porque no sabemos cuánto tiempo va a durar y no sabemos cuándo vaya a cambiar hacia qué va a cambiar. ¿Ok? Entonces, obviamente hay muchas más herramientas y mucho más que podemos aprender este modelo. Ahora no tenemos tiempo para ello, pero un poco lo que quiero que se lleven esta breboca y que entiendan todas las estrategias y las herramientas que vamos a poder adquirir internas para poder manejar toda esta incertidumbre y sostener este negocio, ¿ok? Sostenerte a ti mismo en medio de este caos, no esperar a que el caos se acabe, sino realmente yo entender quién soy yo en este caos y cómo puedo yo enfrentar este caos, ¿ok? Y entender que todo va a depender de esta flexibilidad y que la flexibilidad se entrena, ¿ok? En un curso como el que pueden hacer, donde vamos a hablar de todas estas cosas de una manera mucho más extensa, tú vas a poder lograr entrenarte, comenzar tu proceso de entrenamiento de cómo puedo yo tener mi mente lo suficientemente flexible para yo moverme con las olas y no resistirme a las olas y chocar y chocar y chocar. Llega un punto donde si uno trata de chocar contra las olas constantemente, te vas a agotar, vas a quebrar, vas a rendirte, vas a decir esto es muy difícil, mejor me voy del país o mejor me empleo y no emprendo. O sea, esto es muy difícil. Y nadie está diciendo que emprender es fácil, ni en este país ni en ningún otro, pero sí les estoy diciendo que hay una manera más sencilla de navegar el proceso de emprendimiento en ambientes ambiguos, en ambientes volátiles, en ambientes cambiantes, ¿ok? Todo nace de el entendimiento de quién soy yo, de cómo estos estímulos me afectan, de cuáles son mis preconcepciones y de qué herramientas considero yo tener para enfrentar todo esto. Y entender esto, que no tengo que esperar a que las cosas cambien o que las cosas se estabilicen. Tengo que aprender a ser efectivo en el cambio y en el caos. Y así es donde yo voy a ver qué es lo que estamos diciendo. Bueno, en Venezuela es un país de muchos retos, pero es un país de muchas oportunidades, un país de caos, pero de muchas oportunidades. Ok, vamos a ver cómo hago para ver esas oportunidades en el caos, en el cambio, porque sí existen, allí están. La manera es como yo lo interpreto y qué tan flexible soy yo para eso. Ok, entonces, ¿qué pregunta quiero que se lleven? Y que cuando consigan ciertas respuestas o no consigan respuestas, que eso les genere curiosidad y quieran aprender más y quieran saber más de mi negocio o de mis decisiones, puedo estar creando un problema, ¿ok? Solo por la manera en cómo lo estoy pensando. Entonces, hay muchos problemas que puede tener mi negocio o los que yo puedo estar enfrentando como emprendedor que están naciendo de aquí adentro. Entonces, si yo logro identificarlos, voy a poder generar ese mapa en medio del caos para poder resolverlo. Y eso se va a
números. Créanme, parece brujería, pero no es. Cuando yo empiezo a gestionarme yo mismo, cuando yo empiezo a entender mi estrés, cuando yo me empiezo a formar, cuando yo empiezo a percibir las cosas de una manera diferente, mi equipo funciona mejor, todo empieza a funcionar, y eso se traduce en números, me empieza a ir mejor. Entonces, bueno, esto es una invitación a que se inscriban en nuestro curso de la semana que viene. Va a ser 20, 21 y 22, hora y media cada día. Eso significa que, imagínate, hoy hicimos 1 hora, estamos hablando de que vamos a tener hora y media por 3. Entonces, ahí estamos hablando de que vamos a tener chance para disectar todos estos conceptos y todas estas ideas que le lancé ahorita a modo panorámico. Vamos a poder disectarlas y entrar profundamente y realmente obtener herramientas y estrategias para sostener mi negocio en Venezuela desde adentro. ¿Ok? Entonces, si quieres... Allí. Excelente, muchísimas gracias, Dani. Miren, yo tengo varias preguntas por acá, veo por aquí, les dejo el chat abierto para que pregunten, yo fui anotando algunas cositas, pero antes de entrar allí a las preguntas y a las dudas que tengan, les aviso de una vez que, bueno, por haber participado en este webinar, tienen una oferta exclusiva, tienen un 10% de descuento en el taller. Como les decía Daniela, pues son 3 días de taller, 20, 21 y 22, donde van a poder obtener herramientas súper valiosas, donde vamos a poder investigar un poquito más sobre esta metodología o esta herramienta BUCA, que nos va a permitir entender que realmente el cambio es una constante, de que nosotros debemos estar preparados para esos desafíos que nos presenta el día a día, porque si mañana resolvemos el problema que tenemos hoy en mente, una vez resuelvas eso, te vas a dar cuenta que hay otra cosa. Y nunca vas a estar listo, decir, bueno, cuando todo esté listo, entonces en ese momento yo voy a ser feliz. Cuando todo esté listo, en ese momento yo voy a crear mi empresa o me voy a formalizar o voy a crecer como emprendedor o como empresario. No funciona. La ideal es que pues nos preparemos. Y esta es una grandiosa oportunidad por una inversión bastante económica. Ganga. Sí, por un monto $30 Por más todo lo IVA. que trabajamos, además, ese material tan bello que le preparamos, o sea, esto Tal cual. es lujo. Está ABCB, tenemos diferentes modalidades de pago, tenemos en nuestro Instagram allí para que nos escriban, si nos quieren escribir por acá. También tenemos el correo, hoy les pasamos un correo para confirmarles la inscripción, allí también nos pueden preguntar la información que necesiten pues para empezar a construir eso que ustedes necesitan para gestionar las emociones, porque definitivamente siempre nos dejamos de último. Si son padres, primero los chamos. Si son emprendedores, primero el negocio. Si están en un trabajo, bueno, es que tengo muchísimos pendientes y después me Y ocupo no de nos mí. damos cuenta que si ponemos a nuestros chamos primero, nuestros chamos van a sufrir. Si ponemos a nuestro negocio primero, nuestro negocio va a sufrir. Incluso si pones el trabajo primero, porque muchas veces, bueno, estamos empleados, porque no todos de repente son emprendedores o están en ese in-between en el que todavía soy asalariado, pero quiero crear ese emprendimiento. Entonces tenemos esas tareas allí como que tengo mucho trabajo y tengo que terminar. El trabajo no termina, usted está todos los días allí y cuando vienes a ver, pues estás definitivamente dejándote a ti de lado y tu trabajo sufre, porque si tú no estás bien, el trabajo no está bien. A mí me ha pasado más de una vez que estoy full, de repente, bueno, hay gente de vacaciones, estamos en un evento, tenemos muchos proyectos a la vez. Justo termina el evento y mi cuerpo como que Se afloja, me da enferma. un gripón, me enfermo, es como mi cuerpo diciéndome, amiga, hay que meterle pausa a esto. No esperemos a que eso llegue, yo voy a estar en el curso porque necesito herramientas para poder también gestionar esas emociones y dejar de dormir con los dientes apretados. Porque a veces cuando estoy muy cargada de estrés, aprieto muchísimo, entonces mis dientes sufren y comienzan ese tipo de cosas como, bueno, respuestas que no queremos dar en el día a día porque estamos cansados y el cuerpo trata de alguna manera de decírtelo, no lleguen hasta allí. Así que esa es como que, bueno, toda el detalle que le tenemos de este. Sin embargo, ahorita en el mes de octubre también tenemos una que es Dueños del Tiempo. Esta va perfecta para ustedes también emprendedores, porque si
Lo máximo. Coordinamos en la gestión de las emociones, cómo manejamos el tiempo, porque como dice Daniela, no es como que me espero aquí a que todo pase y no hago nada. Sí, nos tenemos que formar. Uno, entendiendo cómo reconocemos las emociones y otro, bueno, cómo hacemos para que realmente esos objetivos que nos No, estamos planteando. y como les comentaba, mientras más estrategias adquirimos y mientras más nos capacitamos, más nos vamos a ver como aptos para enfrentar las vicisitudes. Y si pensamos que estamos aptos, vamos a tener menos estrés. Y si tenemos menos estrés, vamos a tener menos ruido interno. Y si tenemos menos ruido interno, podemos pensar mejor. Y si podemos pensar mejor, vamos a responder mejor y vamos a ser más eficientes. Y vamos a ser más exitosos. Entonces, sin duda alguna, mi curso, el curso de estrategias para hacer que tu tiempo rinda más, todo este tipo de cursos que hacemos aquí en Waybetter, un poco la idea es eso, es aumentar tu pool de herramientas para que te sientas mejor y más capacitado para enfrentar, bueno, el mundo laboral que está allá afuera. Totalmente. A ver, yo estoy viendo por aquí si tenemos algunas preguntas, si tenemos algo por acá. María Medina nos dice que muchas gracias, sin desperdicio. Definitivamente le urge gestionar sus emociones. La verdad que sí, es súper importante que apoyemos y que empecemos a decir esto es importante, porque muchas veces, como decía Daniela, tenemos la cultura del todo bien y el todo bien nos hace pensar que si no estamos bien, entonces algo pasó mal con nosotros y nos da pena decir que estamos mal y una cosa va llevando a la otra y definitivamente eso no nos ayuda. ¿Ok? Mira, por acá no tengo más preguntas. Vamos a ver quién me escribe por acá. Veo por aquí una pregunta. ¿Cuál sería el horario de los 3 días? Claro que sí, Andreina. El horario es en la noche de 7 a 8 y 8:30. media. La intención es que, bueno, que no influya lo menos posible en tu cotidianidad. Sin embargo, las clases también quedan grabadas. Es decir, que si no pueden asistir, yo les recomiendo que asistan porque cuando allí tenemos la oportunidad de preguntar, tenemos los micrófonos abiertos, y vamos a tener ejercicios muy buenos. Entonces, si no puedes conectarte o llegar a tiempo, porque bueno, de repente te agarró algo de tráfico, llegaste a las 7:30, igual se pueden conectar, porque la clase queda grabada y se la estamos compartiendo por el canal al día siguiente en la mañana. Entonces, tienen ese horario, sin embargo, lo pueden ver diferido en cualquier otro momento. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta por acá? Creo que esas. Bueno, nos quedaron incluso unos minutos, Daniela. Genial. Gracias a todos por asistir. Estaremos en contacto. Le vamos a pasar un correíto al finalizar este webinar ahora en la tarde con todo el detalle del curso que vamos a estar teniendo la próxima semana. Y si tienen alguna duda, por supuesto, no nos escriben. Nuevamente, aquí les dejamos la encuesta para que por favor nos ayuden a mejorar a nosotros también. Y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, @wayberryteam, para Instagram, LinkedIn y YouTube. ¿Ok? Así que muchísimas gracias a todos. Hasta Muchísimas luego. gracias por asistir. Ahora vamos a finalizar por acá por Instagram.